Bien, por los que se están incorporando, muy buenas tardes, bienvenidos a una semana más, semana 16 y semana última del curso de Derecho Procesal Civil 2. Tenemos para hoy el contenido del libro sexto, que son las impugnaciones a las resoluciones judiciales, a cargo de su servidor Juan Carlos Mejía Argueta. Tenemos para el día de hoy como objetivo de clase, vamos a conocer las impugnaciones judiciales. Es decir, hemos venido desarrollando lo que son las disposiciones generales en el libro 1, Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Libro número 2, Procesos de Conocimiento, dentro de los que podemos ver que está el procedimiento ordinario, el proceso ordinario, proceso oral, proceso sumario, y aunado a estos tres, al final del libro se encuentra el proceso de arbitraje como un proceso de conocimiento adicional. Tenemos en el contenido del libro 3 procesos de ejecución, procesos especiales en el libro 4, proceso 5, alternativas comunes a todos los procesos, y libro 5, que son las impugnaciones a las resoluciones judiciales. Para tal efecto vamos a tener hoy a bien hablar en relación a, para empezar vamos a entender qué son las resoluciones judiciales. Resolución judicial es toda decisión o providencia que adopta un órgano jurisdiccional en el curso de un proceso o en un expediente de jurisdicción voluntaria, ya sea en instancia de parte o de oficio. Pero entrando en sí en lo que es el desarrollo de lo que son los medios de impugnación, podemos decir que a lo largo de un proceso se dictan diferentes resoluciones, pero hay que tomar en cuenta que los jueces son humanos y que estos puede ser que hayan cometido algún error, y porque siempre para la parte agraviada el juez va a estar equivocado. Eso siempre lo toma de esa forma. Para esto los legisladores dejaron una serie de recursos que pueden interponer dependiendo qué tipo de resolución sea la que se quiere impugnar. Como, como este medio, les voy a pedir un segundito, solo voy a tomar algo para no estar molestando la clase. Me cargó la cámara ahora, pero ya estamos listos. Ok, no tengo desactivada la cámara, no sé. Ahorita no la puedo volver a colocar, pero vamos a continuar con la clase. Muy bien, les decía de que para esto los legisladores dejaron una serie de recursos que se pueden interponer dependiendo qué tipo de resolución sea la que se quiere impugnar. Como este medio de impugnación, el mismo órgano jurisdiccional o un superior, dependiendo del medio de impugnación que se inspecciona la resolución para revisar si no tiene ningún error o si está apegada a derecho. El ordenamiento jurídico guatemalteco permite que únicamente hayan dos instancias
Esto se encuentra regulado en el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece: en ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra ni en casación en el mismo asunto sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal, ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos o formas de revisión que determine la ley. Con lo mencionado anteriormente, se crea una clasificación de medios de impugnación como ordinarios, siendo la apelación, y extraordinarios, la casación. La clasificación de los medios de impugnación se profundiza más adelante para poder profundizar los medios de impugnación. Los, los medios de impugnación, como los conocemos hoy día, iniciaron en la antigua Roma. Imagínense desde dónde vienen esos. A finales de la época de la República. Y anterior a esta época no había ningún recurso contra las resoluciones dictadas, se ejecutaban de manera inmediata. En este sentido, Eugène Petit manifiesta: la sentencia emana en efecto de un juez, a quien han elegido libremente y están obligados a acatarla. Solo en casos excepcionales se obtenía contra la sentencia la revocatio induplum o la in integratum restitutio. Pero bajo el imperio se abrió la vía del recurso en todos los casos contra las sentencias. Es la apelación que permite hacer reformar la decisión del juez y obtener una nueva decisión. Desde entonces, una sentencia no tiene fuerza de cosa juzgada, sino cuando ya no es susceptible de apelación o cuando la apelación ha sido rechazada. En esta época se crean los recursos de impugnación que permitían la revisión de las sentencias y están perdiendo ser cosa juzgada de manera inmediata después de ser resueltas. Si podemos ver lo que son los conceptos. Para poder definir los medios de impugnación hay que tomar en cuenta que se basan en la posibilidad de que los jueces son humanos y que estos se pudieron haber equivocado al momento de resolver, para evitar agravios a las partes y al ordenamiento jurídico que permite que la resolución sea revisada otra vez por el mismo órgano jurisdiccional o el de alzada, dependiendo. Estos errores cometidos por los juzgadores pueden ser de forma o de fondo. En ese sentido, el jurisconsulto Mario Efraín Nájera Farfán manifiesta: de forma improcedendo, de forma improcedendo, si no se han observado las normas que regulan el procedimiento. En este sentido, en este caso, la resolución adolece de invalidez por defecto en la actividad procesal de fondo, es decir, el in judicatio, si se infringe una norma de derecho sustantivo. En este caso, la resolución adolece de injusticia por defecto del juicio formado por el juez al momento de aplicar la ley. Como indica anteriormente el jurisconsulto, los errores de forma anulan la fase del proceso que se han llevado a cabo y se tiene que regresar hasta el momento en que ocurrió el error y repetir todo. Diferencia entre impugnación y remedio procesal. El remedio procesal es el recurso que resuelve el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada. Esto en virtud de ser una resolución de menor importancia, la cual no va a ser trascendental en el proceso. El recurso procesal se ha concluido que es la revisión de la resolución dictada por el juzgado
de primera instancia por el Tribunal de Alzada, en la cual se va a analizar que dicha resolución no viola los derechos de las partes. En esta clasificación, cuando hablamos de los remedios procesales, incluimos lo que es la nulidad, la revocatoria, la reposición, la aclaración y la ampliación. Estos son los que incluimos acá. Como se indica anteriormente el jurisconsulto, los errores de forma anulan la fase del proceso que se ha llevado a cabo y se tiene que regresar hasta el momento en que ocurrió el error y repetir todo. Con los errores de fondo, el juez aplica incorrectamente una norma y otra que es perjudicial para el agraviado. Para poder corregir estos errores, ya sea de forma o de fondo, es que existen los medios de impugnación para corregirlos. Con lo anterior podemos decir, los medios de impugnación son instrumentos legales puestos a disposición de las partes de un proceso para intentar la anulación o la modificación de estas resoluciones judiciales. Con esta definición antes mencionada, podemos decir que los medios de impugnación son herramientas que los legisladores han dejado para que las partes dentro de un proceso puedan solicitar que la resolución que les sea perjudicial sea revisada para que modifique o se anule la resolución impugnada. División. Hay diferentes criterios para la clasificación de los medios de impugnación, los cuales van a depender de cada ordenamiento jurídico. Las más aceptadas son las siguientes. En primer lugar, por el órgano jurisdiccional que lo resuelve. La competencia que tiene para resolver cada órgano jurisdiccional va a depender del medio de impugnación que lo va a resolver, en virtud que si se trata de una sentencia, nunca va a poder conocer el mismo órgano que lo dictaminó. Pero si es una resolución de trámite, lo puede conocer el mismo órgano. Esta clasificación se basa en la siguiente forma. En primer lugar, lo que son los remedios. Se puede hablar de remedios cuando el medio de impugnación debe conocerlo el mismo órgano que dictó la resolución que se impugna. De estos medios puede decirse también que carece de efecto devolutivo, que se producen dentro de una misma instancia a que son horizontales. En este sentido, se trata de asuntos de mero trámite, los cuales no afectan el fondo del proceso, por lo que se busca que el mismo órgano que cometió el error lo emite para evitar perjudicar a las partes y evitar gastos de tiempo y dinero, remitiendo al órgano superior. Dentro de los remedios procesales encontramos, como dijimos, ya lo que son la nulidad, la revocatoria, la reposición, la aclaración y la ampliación. Con respecto a los recursos, se debe hablar de recursos cuando del medio de impugnación debe conocer un órgano superior y distinto al que dictó la resolución que se impugna. De estos medios pueden decirse también que tienen efecto devolutivo, que abren una nueva instancia al proceso y que son verticales. El recurso procesal por excelencia es la apelación, pero también se puede encontrar el ocurso. Los recursos fueron ideados para que situaciones importantes dentro del proceso, es por eso que no todas las resoluciones las puede conocer el órgano superior, siendo el claro ejemplo la sentencia. Debido a que termina el proceso, tiene que conocer el órgano superior para determinar si el órgano inferior actuó de manera correcta. Solo vamos a revisar si tenemos algún correo que se me tengo bien lento el sistema. Fíjense, mis estimados, no solo el de
Bien, continuamos. Para poder definir los medios de impugnación hay que tomar en cuenta que se basan en la posibilidad de que los jueces son humanos y que estos se pueden de que los jueces son humanos y que estos se pudieron haber equivocado al momento de resolver para evitar agravios a las partes y al ordenamiento jurídico. Se permite que la resolución sea revisada otra vez por el mismo órgano jurisdiccional o el de alzada, dependiendo quién es el que lo vaya a conocer. Básicamente, los medios de impugnación son instrumentos legales puestos a disposición de las partes de un proceso para intentar la anulación o modificación de las resoluciones judiciales. Ese es el objetivo de estos. Antes de empezar con la aclaración y la ampliación, vamos a avanzar con otro poquito de doctrina que me pareció, que encontré y me pareció bastante importante compartir con ustedes. Cuando estamos hablando por la clasificación por la fase en que se interponen, tenemos por un lado los ordinarios. Se define de la siguiente manera: pueden interponerse durante el juicio y en todos los casos en que no exista limitación expresa. Facultan al juez o tribunal ad quem para que conozca íntegramente de la cuestión litigiosa. Su interposición no está sujeta a motivaciones determinadas, mediante ellas puede denunciarse cualquier vicio. Se le dice ordinarios porque se pueden interponer a voluntad de las partes. No tienen que estar sujetos a situaciones tipificadas expresamente para que sean valederos. Únicamente es necesario que se presenten el momento procesal oportuno y que la ley determine cómo va a impugnar. Con los extraordinarios, estos recursos tienen como principal característica que solo pueden ser utilizados después de fenecido el juicio, o sea, solo contra ciertas sentencias. Su interposición debe ser motivada y fundarse exclusivamente en los casos o vicios taxativamente establecidos por la ley. Y conoce de ellos el tribunal máximo dentro de la jerarquía judicial, y los poderes jurisdiccionales se circunscriben al examen o juzgamiento del error o errores denunciados. El recurso extraordinario por excelencia es el recurso de casación, en el sentido que se tiene que encuadrar taxativamente los motivos que establece la ley para cada uno de los casos determinados, los cuales se limitan para determinados procedimientos y materias. Existen muchas clasificaciones dentro de los ordenamientos jurídicos guatemaltecos. Es una mezcla de clasificación de los recursos y remedios procesales, dependiendo si resuelve el mismo juez o el tribunal de alzada, pero siempre cabe la clasificación de ordinario y extraordinario, debido a que existe el recurso de casación, que es un recurso extraordinario, ya que interpone fuera del proceso y no crea una segunda instancia, o que no puede haberla. Recordemos que no puede haber una tercera instancia. Está la primera y segunda instancia, de acuerdo al artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Remedios procesales. Se les denomina remedios procesales cuando el órgano jurisdiccional que conoció el asunto es el mismo que tiene que resolver el remedio. Se utiliza más que todo para errores de forma que el mismo juez puede resolver sin necesidad de que conozca el Tribunal Superior, lo cual significaría una pérdida de recursos del Estado y tiempo de las partes, haciendo más engorroso el proceso de lo que ya es.
Un ejemplo claro son los errores de tecleado, mediante los cuales se consigna de manera errónea una cantidad o un nombre. En esta clasificación encontramos, ¿saben?, de los remedios procesales, tal y como hemos visto, la nulidad, la revocatoria, la reposición, aclaración y ampliación. Vamos a seguir, vamos a empezar con lo que es la aclaración y la ampliación dentro de estos. Estos remedios, a pesar de que se encuentran regulados como impugnación, no atacan la resolución, sino únicamente buscar complementarla o precisar la misma. Debido a lo anterior, no se ha profundizado en el estudio de las mismas, debido a que a eso, los dos remedios se encuentran regulados en el mismo artículo 596 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, el cual establece cuando los términos de un auto o de una sentencia sean oscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclaren. Si hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versare el proceso, podrá solicitarse la ampliación. La aclaración y ampliación se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico guatemalteco, tal y como lo acabamos de leer en el artículo 596. Como se mencionó anteriormente, estos remedios no modifican o revocan la resolución, solo complementan para darle mayor seguridad jurídica. La doctrina tiene estos dos remedios como sinónimos, pero el ordenamiento jurídico guatemalteco los separa dependiendo del momento procesal en que se encuentre. La revocatoria se interpone contra los decretos, las resoluciones de mero trámite de primera instancia, y la reposición se interpone contra los autos originarios de las salas de apelaciones. Estos remedios se crearon para evitar retrasos en el proceso, debido a que si se pueden interponer contra las resoluciones de mero trámite, ya sea de primera o segunda instancia, no fuera necesario que se interpusiera un recurso que retrasara el proceso innecesariamente. El problema con estos dos remedios procesales es que hay dos cuerpos legales que las norman: el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. El problema radica en que cada una de las leyes pues tiene una tramitación diferente. En la práctica, por ser la ley del organismo judicial una ley más reciente y más beneficiosa, se utiliza esta. Para los efectos de esta investigación, se indicarán los dos cuerpos legales. Hay que hacer constar que este caso atenta contra la especialidad de la norma, la cual indica que se tendría que utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil, pero en beneficio del litigante, y por haber una nueva norma que más reciente, innovadora, se utiliza la ley del organismo judicial. El Código Procesal Civil y Mercantil se encuentra regulado y la revocatoria en el artículo 598, que ya lo hemos leído. La doctrina tiene estos dos remedios como sinónimos, la revocatoria y la reposición, pero el ordenamiento jurídico guatemalteco los separa dependiendo del momento procesal en que se encuentre. La revocatoria se interpone contra los decretos, las resoluciones de mero trámite de primera instancia, y la reposición se interpone contra los autos originarios de las salas de apelaciones.
Estos remedios se crearon para evitar retrasos en el proceso, debido a que si se pueden interponer contra las resoluciones de mero trámite, ya sean de primera o de segunda instancia, no fueron necesarios que se interpusiera un recurso que retrasara el proceso innecesariamente. El problema con estos dos remedios procesales es que hay dos cuerpos legales que las norman. Como decíamos, es el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Sabemos lo que regulan cada uno de estos. En la ley del organismo judicial se encuentra regulada la reposición en el artículo 145, el cual indica lo siguiente: la reposición de autos se pedirá dentro de los 2 días siguientes a la última notificación de la solicitud. Se dará audiencia por 2 días a la otra parte y con su contestación o sin ella, el tribunal resolverá dentro de 3 días siguientes. Asimismo, las revocatorias se encuentran reguladas en el artículo siguiente, el cual establece: los decretos son revocables por el tribunal que los dictó, y tanto en la solicitud como su tramitación se sujetará a lo dispuesto por el artículo que antecede. Si el proceso fuera verbal, el impedimento se hará en comparecencia y el tribunal resolverá dentro de las 24 horas contra la resolución que se dicten en estos, y en los casos del artículo anterior no cabrá recurso alguno. Como se ha indicado anteriormente, hay dos cuerpos legales que regulan el mismo asunto. Al mismo tiempo, la aplicación se utiliza eh, el que fue promulgado con posterioridad. Además, que la ley posterior es más beneficiosa para las partes y para el órgano jurisdiccional que resuelve. Con respecto a la aclaración y la ampliación, se encuentran reguladas dentro de los remedios procesales, pero no son verdaderos remedios que no modifican o revocan la resolución, sino, como su nombre lo indican, únicamente aclaran la resolución por si hay partes que no se pueden entender o que se resuelven sobre los puntos que no se resolvieron. La aclaración y ampliación se encuentran regulados en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Ya hemos visto varias veces cómo lo regula el artículo. Como se mencionó anteriormente, estos remedios no modifican o revocan la resolución, solo complementan para darle mayor seguridad jurídica. Ahora bien, pasamos a lo que son los recursos procesales. Contrario a los remedios procesales, los recursos procesales los conocen y resuelven los tribunales de alzada, debido a que este tipo de medios de impugnación son únicamente para sentencias, autos que resuelvan excepciones previas y autos que pongan fin a los incidentes. Hay que tomar en cuenta que los recursos procesales crean una nueva instancia en el proceso y pueden suspender la jurisdicción del órgano inferior. Dentro de los recursos procesales, saben que tenemos la apelación, el recurso de hecho y la casación. Vamos a hablar sobre la apelación. Ok, vamos a hablar sobre la apelación. El recurso de apelación viene siendo uno de los recursos más antiguos de todo el ordenamiento jurídico. Surgió en la antigua Roma. Cuando se solicitaba el recurso de apelación, se suspendía la ejecución, que era inmediata. Posteriormente, se fue aceptado comúnmente el recurso de apelación a todo proceso que alguna de las partes se considerara afectada. De los conceptos utilizados comúnmente en el recurso, en el jurisconsulto uruguayo, el doctor Eduardo Couture, el cual se considera más acertado, quien lo define como el recurso concedido a un litigante que ha sufrido agravio por la sentencia del juez inferior para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior. El juez superior va a ser el que va a reclamar esta. Con esta definición podemos indicar que la apelación está para que la interponga la parte que se considere agraviada, para que un juez superior revoque o modifique la sentencia que dictó el juez inferior. Vamos a seguir hablando sobre la apelación.
Ok. Vamos con lo que es el ocurso. Veamos, pues. El ocurso. ¿Dónde está regulado el ocurso? El ocurso, de hecho, se creó como una protección al derecho de impugnar las resoluciones, básicamente al derecho de apelación, específicamente cuando las partes interpusieran el recurso de apelación y el juez decidiera que no procedía, como lo establece el ordenamiento jurídico guatemalteco. Cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación procediendo a este, la parte que se tenga por agraviada puede ocurrir de hecho al superior dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda el recurso. Las partes estando seguras de que el recurso procede, la ley establece que se puede acudir al órgano inmediato superior para que revise el recurso. En este caso, la sala de la Corte de Apelaciones va a solicitar los antecedentes si lo considera necesario y va a resolver si procede el recurso. Hay que tomar en cuenta que la sala lo único que va a revisar es si procede el recurso, no va a entrar a conocer el fondo del asunto. En el caso de que procede el recurso, la sala jurisdiccional entra a conocer el recurso de apelación o en el caso únicamente se haya remitido únicamente un informe circunstanciado de las actuaciones. Va a solicitar que se remita el expediente para poder conocer de la apelación. Pasamos ahora a lo que es la casación. La casación la podemos definir como un recurso extraordinario que se interpone ante el órgano supremo de la organización judicial y por motivos taxativamente establecidos en la ley para que se examine y juzgue sobre el juicio de derecho contenido en las sentencias definitivas de los tribunales de segunda instancia o sobre la actividad realizada en el proceso a efecto de que se mantenga la exacta observancia eh, de la ley por parte de los tribunales de justicia. Esta definición Esta definición explica la naturaleza de este recurso, siendo el mismo un recurso extraordinario porque se interpone cuando en el proceso ya se han agotado los recursos ordinarios. El ordenamiento jurídico guatemalteco permite que el máximo ente de justicia, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, revise los agravios que considere que haya sufrido. Hay que tomar en cuenta que los motivos por los cuales se pueden interponer el recurso de casación está determinado en la ley, haciéndolo parte de un recurso extraordinario y un recurso más limitado de utilizar. Esto viene siendo a que es un recurso técnico, el cual únicamente va a entrar a revisar las actuaciones dentro del proceso, no a revisar el fondo del mismo, porque si lo haría estaría creando una tercera instancia y sabemos que constitucionalmente no es viable. El recurso de casación se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico guatemalteco, artículo 620, Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a empezar con lo que es la casación, la legitimación a la que hace referencia el artículo 619. La directa y principal, los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen
derecho de interponer recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El escrito puede entregarse al tribunal que dictó la resolución recurrida o a la Corte Suprema y deberá contener, además de los requisitos de toda primera solicitud, es decir, del artículo 61, deben de tener también, primero, designación del juez y de las otras partes que en él intervienen. Segundo, fecha y naturaleza de la resolución recurrida. Tercero, fecha de la notificación al recurrente y de la última, si fueran varias las partes en el juicio. Cuarto, el caso de procedencia indicando el artículo e inciso que lo contenga. Quinto, artículos e inciso de la ley que se estimen infringidos y doctrinas legales en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 627. Si el recurso se funda en error de derecho o de hecho, en la apreciación de la prueba debe indicarse en qué consiste el error alegado a juicio del recurrente. Bueno, básicamente aquí este artículo nos despliega cuáles son los requisitos adicionales al mal. Cuando hablamos de la definición de casación, esta explica la naturaleza de este recurso, siendo el mismo un recurso extraordinario porque se interpone cuando en el proceso ya se han agotado los recursos ordinarios. El ordenamiento jurídico guatemalteco permite que el máximo ente de la justicia, que en este caso sería la Corte Suprema de Justicia, revise los agravios que considera que ha sufrido. Hay que tomar en cuenta que los motivos por los cuales se puede interponer el recurso de casación está determinado en ley, haciéndolo aparte de un recurso extraordinario, un recurso más limitado a utilizar. Esto viene siendo a que es un recurso técnico, el cual únicamente va a entrar a revisar las actuaciones dentro del proceso, no va a revisar el fondo del mismo, porque si lo haría se estaría creando una tercera instancia. Vamos con lo que es la nulidad. Bien, dentro de un proceso pueden darse resoluciones o actos procesales que no se encuentran apegados a derecho, que no cumplan con los requisitos establecidos en ley, haya aplicado de manera incorrecta de la ley o utilizar un fundamento legal que no aplica para el caso. Puede haber tantas posibilidades que el proceso se desvíe y afecte los derechos de las partes. Para esto se creó la figura de la nulidad, para que en los casos en que no se pueda interponer el recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional superior, se interponga el remedio de nulidad, el cual sirve para dejar sin efecto una resolución o acto procesal, teniendo como fin que se dicte una nueva resolución o que se repita el acto procesal. Fíjense que como nos vamos dando cuenta, hay una serie de recursos y remedios, pero ¿qué es lo que tenemos que entender de esto? En primer lugar, ¿cuándo se impugna? Se impugna bajo la premisa de que los jueces no son perfectos, o sea, cometen errores. Y lógico es creer, eso es por un lado. Por otro lado, toda la persona cuando no gana un juicio, pues se considera en derecho a impugnar porque no va a estar de acuerdo. Una cosa es que no esté de acuerdo y otra cosa es de que tenga exactamente cuáles son los motivos o presupuestos para para poder generar un recurso. No siempre se tienen así. Hay algunos que ni siquiera han recibido la sentencia, pero pues ya empiezan a realizar su respectiva impugnación. ¿En qué momento? Vamos a hablar un poquito ahora, un poco sobre la forma en que se terminan los recursos. ¿Cómo se terminan los recursos? La forma normal de terminar los recursos de impugnaciones es por la sentencia de segunda instancia en el caso de la apelación o el auto que la resuelva si son remedios procesales. Pero hay otro caso
que no terminan de manera normal. Son casos excepcionales y se contemplan dos casos de desistimiento de los recursos y la caducidad. Ya solo vamos a tocar esto, mis estimados, porque eh, ya me está llegando al límite el tema de la garganta. Desistimiento. Hay situaciones en las que se interpone un recurso, pero por un motivo u otro ya no se desea continuar con el mismo. Esto es porque se encuentra esta figura para que se pueda desistir del recurso interpuesto por considerarse contrario a los intereses de la parte recurrente. Normalmente se hace en virtud de que se ha llegado a un acuerdo con la contraparte, por lo que ya no es necesario continuar con la sustanciación del proceso. El Código Procesal Civil y Mercantil lo regula en los artículos 581. El desistimiento puede ser total o parcial. El desistimiento total es del proceso o de un recurso que afecte la esencia del asunto y el parcial solamente de un recurso, incidente o excepción sobre los puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta. Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. El desistimiento puede hacerse cualquiera que sea el estado del proceso y el artículo 582 lo dice claramente. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que haya formulado en un proceso que es parte. El desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. Para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. La caducidad. Al momento de hablar de caducidad, hay que indicar que se caduca la instancia. Es por esto que únicamente se puede encontrar este tipo de terminación en el recurso de apelación. La caducidad es definida por la Real Academia Española como terminación de un proceso por falta de actividad en la instancia. Esto sucede cuando después de haber interpuesto el recurso, la parte que tiene intereses deja abandonado el proceso, por lo que caduca la instancia y se tiene por confirmada la resolución apelada. El derecho guatemalteco se encuentra regulado, en el derecho guatemalteco se encuentra regulada la caducidad de la primera y segunda instancia. Cuando se declare caducidad de la instancia, no solo caduca el recurso interpuesto, sino que también caduca el proceso principal, dando por terminado. Esto se encuentra regulado en el 588 del Código Procesal Civil y Mercantil, que indica caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuar, la segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen días inhábiles. La reciprocidad se reguló como una forma de depurar los tribunales de justicia buscando eliminar procesos que se encuentren totalmente abandonados en virtud que ninguno de las partes se encuentran dispuestos a seguir su tramitación, por lo cual la caducidad busca reducir espacio, tiempo y gastos que puede sufrir el Estado por estos procesos abandonados. Solo estoy cargando el correo para ver si tenemos algunas observaciones. Olga Madeleine López me está preguntando, me pregunta en relación a la prescripción, o nos guiamos por los 5 años del Código Civil. Y Olga, me estamos refiriendo a la prescripción propiamente de qué. Sí, si estamos en la aplicación de los recursos. Tal vez vamos a ver si logro ver en el correo más adelante si me hace alguna ampliación. Me están diciendo, sí, es que se me había estado
trabando las diapositivas, fíjense. Yo estoy en la 26 de 27. Ah, pero ya sé. Teresa León me está preguntando nuevamente por las diapositivas. Solamente le comunico que se encuentran en el Drive cargadas, con mucho gusto. Vamos a ver, aquí me están dando un caso. Una persona vendió un bien embargado. En la escritura pública se colocó que se comprometía a solventar la situación con el embargo. El caso tiene 6 años de no tener movimiento y solamente está embargado, y en el juzgado inician que se depuró. Ahora los interesados desean presentarse en el juzgado como terceros interesados y levantar ese embargo por prescripción, y ellos demandar ahora al vendedor. Según la ley entiendo que sí, pero como el caso está en archivo, confunde. Bueno, para empezar, si el caso está en archivo es porque tiene más de 5 años. Sí, tiene 6 años. Sí, en primer lugar, hay que pedir el caso de archivo. Y estamos hablando que era una garantía no de que no consistía en bienes inmuebles. Mi estimada Olgi, sí veo, sí tiene lógica lo que me indica caso, lo que necesitaría saber un poquito más del caso para poderlas iluminar. Bien, pasamos al área de las preguntas. Sé que aún estamos muy por lo del tiempo, pero sí, hoy sí voy a terminar con la disculpa de ustedes y de la universidad, pero sí estoy llegando al tope con la garganta. Primera pregunta. Este remedio busca el equilibrio entre las decisiones del juez y los intereses de las partes, debido a que sirve para dejar sin efecto las resoluciones que causen un agravio a las personas, debido a que no se observaron las formalidades que se necesitan para que el acto procesal tenga fuerza jurídica. Esa es la primera de las preguntas. Segundo, ¿cuáles son las dos situaciones en las que se puede interponer una nulidad? Estamos poniendo dos situaciones. Tercera, se trata de un remedio, es decir, de un medio de impugnación del que se conoce el mismo órgano judicial que dictó la resolución que se impugna. Y lo característico del mismo es que procede solo contra decretos, esto es contra resoluciones determinadoras del trámite procesal. Cuarto, defina el efecto suspensivo en las apelaciones. Y quinto, ese principio consiste en una prohibición al juez superior de empeorar la situación del apelante en los casos en que no ha mediado recurso de su adversario. Bien, mis estimados, como ya les he indicado, más que todo por tema de un poquito de salud que sí me está quejando ahorita, especialmente en el tema de la garganta. Y habiendo cubierto el contenido total de la clase, vamos a dar por finalizar esta clase. Dejo abierto el correo para las dudas que puedan haber, o en el caso de Olga y Madeleine, que me pueda ampliar un poquito más de esa información para poderle apoyar con el caso que me estaba consultando. Mis estimados, les suplico por favor que lean sobre los últimos 2 libros que viene el examen. El examen viene sumamente sencillo. El examen no va a ser más que una prueba para que ustedes puedan aprobar su clase. En lo personal, ha sido un gusto compartir con ustedes el semestre. Gracias a aquellos que participaron, gracias a aquellos que hicieron sus comentarios positivos, gracias también a aquellos que hicieron comentarios negativos o críticas que fueron tomados de una forma muy constructiva para poder mejorar. Siempre tenemos que mejorar muchas cosas. Mis estimados, con pena y vergüenza, tengo que cortar la clase, ya no me da la garganta para continuar. Y quedamos pendientes en el correo. Repito, espero que les vaya muy, pero muy bien en sus exámenes. Y si Dios y la universidad así lo decide, pues quien quita que nos veamos el próximo semestre. Muchos, muchos éxitos y bendiciones. Disfruten el resto de tarde domingo.